buenas tardes o buenas noches incluso, dependiendo de desde dónde nos estéis escuchando, incluso si estáis viendo esto en diferido, porque como lo estamos grabando, como los otros dos seminarios, pues se puede ver a cualquier hora realmente. Después, si acaso, pegaré la dirección web en el chat donde están los otros seminarios grabados. Bienvenidos al tercer seminario de web de este ciclo organizado por AENUI, que es la Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática, y el capítulo español de la Sociedad de la Educación del IECubo. Mi nombre es José Manuel Badía y soy profesor de la Universidad Jaume I de Castellón y voy a ser el moderador de este tercer seminario. Si habéis, bueno, el ciclo de seminarios, de estos tres seminarios, se titula genéricamente Inmunizando la docencia universitaria, y los tres seminarios, si habéis asistido a ellos, pues habréis visto que han ido un poco de lo más general a lo más específico. El primero de los seminarios trataba en general del diseño de la docencia en estos tiempos especiales que estamos viviendo. El segundo ya entraba en casos prácticos concretos, fundamentalmente hablando de metodologías activas, que al parecer son más inmunes a este tipo de pandemia en el ámbito de la educación. Y luego este tercer seminario que vamos a tener hoy, pues va a ser aún más concreto. Nos vamos a centrar en una de estas metodologías activas que está teniendo un gran éxito en los últimos años. Por tanto, este seminario se titula Flip Classroom, que es el nombre de esta metodología, aunque también lo solemos llamar pues clase al revés o clase invertida. En este seminario, como los dos anteriores, contamos con dos magníficos ponentes. En primer lugar, hará su presentación Merche Marqués, en representación de AENUI, que es profesora también de la Universidad Jaume I de Castellón y tiene una amplia experiencia en innovación educativa y lleva muchísimos años poniendo en práctica este tipo de metodologías, incluida la clase invertida. Y después daremos la palabra a Martín Llamas, en representación de IECubo. Él es profesor de la Universidad de Vigo, es autor de más de 300 publicaciones y, entre otras cosas, es fundador y editor de la revista IECubo Rita y también es coordinador del grupo de innovación docente para la enseñanza de la ingeniería de tecnologías de las telecomunicaciones en la Universidad de Vigo. Si queréis más información sobre los ponentes, pues se puede encontrar en el enlace asociado a este seminario, que también pegaré, si acaso, luego en el chat. Voy a resumir rápidamente para dar el máximo de tiempo a los ponentes y al turno de preguntas cómo vamos a funcionar. En primer lugar, cada ponente realizará una presentación de unos 15 minutos aproximadamente y luego tendremos unos 20 minutos para que se puedan realizar preguntas o para que yo traslade las preguntas a los ponentes. O sea, las preguntas habría que realizarlas utilizando el chat asociado a este seminario. La idea es que todos tengamos, salvo los ponentes, el micro apagado durante todo el seminario y que las preguntas se realicen por el chat y luego en estos últimos 20 minutos yo les trasladaré a los ponentes las preguntas que se formulen. Así que, bueno, como digo, la presentación iba a ser rápida, o sea que sin más dilación le voy a pasar ya la palabra a la profesora Merche Marqués, cuya presentación, como podéis ver en pantalla, se titula Inmunizando la docencia universitaria, Flip Classroom, la vacuna. Bueno, a ver si es verdad esto de la vacuna. Me había apagado el micro para no molestar. Bueno, pues gracias y como dice José Manuel, sin más dilatación voy a pasar a hacer mi presentación. Bueno, el título original de la charla era, a ver, esperar que aquí se me está amontonando la faena. Vale. Eso, os decía que el título original de la charla era ¿por qué la clase al revés se adapta también a la docencia no presencial? Lo que pasa es que, bueno, pues para un nombre tan peculiar de este ciclo de seminarios pensé que debía estar a la altura. Además, la gente no le llama clase al revés, le llama Flip Classroom. Así que, bueno, dedicaré los próximos minutos a repasar el prospecto de esta vacuna. Estoy segura de que es un concepto ya conocido por todos ustedes, aunque no sé si todos saben que no solo es una mejor forma de ayudar a aprender a nuestros alumnos en la docencia presencial, sino que se adapta perfectamente a la docencia online. Bien, ¿y qué es Flip Classroom?
¿Y para qué se utiliza? Bueno, pues al dar la vuelta a la clase, lo que se hace es trasladar fuera del aula la exposición de contenidos. Y, por tanto, el trabajo a niveles cognitivos más bajos se queda fuera de la clase. Los contenidos se proporcionan a los alumnos en forma pues, de documentos, vídeos, etcétera, y son ellos quienes tienen que revisarlos antes de la clase, de modo que cada estudiante puede dedicar el tiempo que necesite para comprender pues, los conceptos, ¿no?, que hay en esos materiales. Puede volverlos a leer, puede pasar el vídeo a la parte de atrás, revisar los ejemplos, etc. Después de la clase se dedica, después de la clase, no, durante la clase lo que se hace es trabajar los contenidos con más profundidad y ampliarlos, habiendo tiempo también para aclarar dudas, identificar errores y resolver los malentendidos que puedan haber quedado. Las tareas que se realizan en la clase trabajan niveles cognitivos de orden superior. Estas tareas son las que más dificultades presentan para los alumnos. Y entonces lo bueno de que tengan lugar dentro del aula es que los alumnos cuentan pues, con sus compañeros y con el profesorado para la vacuna. ¿Qué necesita saber antes de que usted reciba la vacuna? Bien, pues en todo prospecto que se precie hay que avisar cuando no puede administrarse el medicamento. Para ello vamos a citar los 3 niveles de pensamiento que tenemos los profesores sobre la enseñanza. De estos niveles de pensamiento nos hablan Biggs y Tang en su libro. Bien, los profesores de nivel 1 son aquellos que piensan que el estudiante aprende por lo que el estudiante es. Así que para estos profesores hay alumnos buenos y alumnos malos. En el nivel 2 están los profesores que piensan que el estudiante aprende por lo que el profesor hace. Así que los profesores de este nivel poseen grandes repertorios de trucos y estrategias que intentan mantener entretenidos y motivados a sus alumnos. Y en el nivel 3 se encuentran los profesores que piensan que el estudiante aprende por lo que el estudiante hace. Así que estos profesores se centran en diseñar actividades con las que los alumnos hagan eso, aprender. Bien, pues para administrarse esta vacuna hay que ser nivel 3. Bien, además de ser nivel 3, debemos saber lo que comporta el aprendizaje centrado en el estudiante. Fíjense. Mayor énfasis en el aprendizaje activo, en la comprensión y el aprendizaje crítico y analítico, mayor responsabilidad y rendición de cuentas, mayor autonomía y un enfoque reflexivo tanto por parte del estudiante como por la nuestra, los profesores. Bueno, esto lo he tomado prestado de la guía de uso del ECTS. Bien, aunque el título del seminario de hoy es el de Flipped Classroom, la vacuna de la que tratamos aquí está más próxima a lo que ahora se conoce como Flipped Learning, porque no solo se da la vuelta a la clase, sino que se combina con otras estrategias que iremos viendo. Bueno, y ahora, ¿cómo se administra Flipped Classroom y por qué constituye una vacuna cuando a causa de una pandemia se ha de cambiar la docencia presencial por docencia online o semipresencial? Bien, para ver cómo se administra la vacuna, vamos a seguir esta guía rápida a la que podrán acceder mediante un enlace que les daré al final de la presentación. Dice el prospecto que hemos de explicar la metodología a nuestros alumnos, porque deben saber cómo vamos a trabajar, qué se espera de ellos, lo que haremos nosotros y el por qué la usamos. Así que los que se han vacunado disponen de una guía docente bien detallada. Y algunos lo completan pues, con un breve vídeo explicativo, por lo que les da igual que la docencia sea o no presencial, porque bueno, lo que van a hacer es, antes de empezar las clases del semestre, pedirán a sus alumnos que lean la guía, que vean el vídeo, incluso que planteen sus preguntas. Preguntas que, bueno, que luego pueden servir para hacer un Kahoot y pasarlo en la clase presencial o en la clase online, sin ningún problema. Salud. Bien, el siguiente paso, cuando se administra la vacuna, tiene que ver con la tarea que los estudiantes han de hacer antes de la clase. Fijémonos que ha de tener una estructura y unas características concretas. Hacer explícitos los objetivos, detallar el material a trabajar, qué se debe hacer con el material y qué producto se va a generar. Fíjense que se está planificando el trabajo del estudiante fuera de clase, así que sea como sea la docencia, presencial o no, pues no va a haber diferencia. También dice el prospecto que hay que estimar el tiempo que puede costar hacer la tarea previa y detallar cómo se ha de hacer la entrega. Así que si el vacunado tiene esto detallado en el aula virtual, pues se puede mantener a los alumnos bien informados, sea como sea la docencia.
Cuando se administra la vacuna, hay que tener en cuenta que los alumnos han de tener feedback a tiempo sobre cómo han hecho la tarea previa y que dicha tarea tenga una contribución a la nota final sin que el error penalice. Tengan en cuenta que hemos de competir con asignaturas en las que los estudiantes han de presentar tareas lo mejor posible, porque les penalizan si tienen errores. Así que si no puntuamos algo por trabajar en nuestra asignatura, se van a dedicar a las otras materias, no hay duda. Así que bien, los alumnos del profesor vacunado van a ir ganando mini puntos por ir trabajando antes de la clase y si no saben hacerlo bien todavía, pues que eso no les penalice. Vean cómo estas entregas previas permiten ya dar algo de feedback, incluso detectar aquello en lo que hay que hacer énfasis durante la clase. Bien, seguimos leyendo el prospecto sobre la administración de la vacuna y vamos ahora con lo que pasa en clase. Hay que usar la clase para que los alumnos hagan cosas, porque somos nivel 3 y sabemos que aprenden por lo que hacen. Nos fijamos en esta parte de aquí, donde dice que en clase se puede dar explicaciones, por supuesto, pero para resolver dudas o ampliar contenidos, y no para explicar aquellos que ya han intentado entender en casa. Además, dice aquí que han de tener feedback sobre la tarea previa si es que aún no la han recibido. Vamos a ver esto con un ejemplo. En la semana 11 de este vacunado, los estudiantes intentaron aprender antes de clase pues una fase del diseño de bases de datos y para comprobar lo aprendido y bueno, para también detectar qué dudas tenían, resolvieron un problema. Una vez entregada la tarea por el aula virtual y habiendo hecho la profesora una revisión de las soluciones aportadas por los alumnos, bueno, pues la profesora lo que hizo es dedicar la primera hora de clase a resolver el problema, haciendo énfasis en los errores que había visto en las entregas que habían hecho sus alumnos y también comentando soluciones alternativas que había visto que también eran correctas, porque en este tipo de problemas la solución no es única. Ya ven que esto no tiene ninguna diferencia frente a la clase presencial, ¿verdad? Porque los alumnos intervienen igual que cuando están en el aula, aunque es cierto que la sesión online transcurre de manera más lenta, muchas veces por los problemas de conexión que podamos tener los profesores. Lo bueno de la clase online es que se puede grabar, así que después los alumnos, bueno, pues pueden incluso volver a verla. Otro ejemplo de sesión online que es igual que la presencial es como la de este vacunado que en la semana 12 lo que hizo es crear un cuestionario online que usó para corregir la actividad previa. Ese cuestionario se diseña haciendo énfasis en los errores que se han visto en las entregas de antes de la clase. Y bueno, pues además de grabar la clase, utilizando esta tecnología para hacer esos cuestionarios, se pueden incluso descargar los resultados individuales para compartirlos con los alumnos. Bien, recordemos que estamos leyendo cómo se administra la vacuna y que estamos en el momento más crítico, que es el de la sesión presencial. Ya hemos visto que las explicaciones y el feedback se realizan de la misma forma si la clase es online que si es presencial, sin que tengamos que hacer ningún cambio de última hora. Según vemos en el prospecto, la clase presencial también se usa para trabajar en actividades que permitan afianzar y profundizar en lo aprendido, esta vez con la ayuda de los compañeros y la nuestra, los profesores de nivel 3. Cuando la clase es online, esto ya no se puede hacer igual, porque los alumnos no están juntos y nosotros no podemos pasearnos por el aula, pero hay alternativas que son fácilmente aplicables. Por ejemplo, este vacunado en la semana 11 hizo la corrección de la actividad previa en clase y lo que hizo fue finalizar más pronto la sesión. Los alumnos dedicaron el tiempo restante a hacer una autoevaluación reflexionando sobre sus errores. ¿Recuerdan la diapositiva que hablaba sobre el aprendizaje centrado en el estudiante? Bueno, pues aquí hay bastante de esto. Recordemos, aprendizaje activo, comprensión, aprendizaje crítico y analítico, responsabilidad, rendición de cuentas, autonomía y reflexión. Algunos alumnos eligieron hacer sus reflexiones por escrito y otros hacerlo en vídeo. También podemos usar ese tiempo que no utilizamos de la clase presencial para organizar sesiones de tutoría a las que puedan asistir los alumnos que lo necesiten. Es algo que se hizo la semana 10. Se propuso un ejercicio que se resolvió en la tutoría. No había tarea previa, podían venir a la tutoría habiendo hecho o no el ejercicio y después, como siempre, se colgó el vídeo de las soluciones. Y bueno, ya vamos llegando al final del prospecto y como habrán visto, poca diferencia hay en cómo vamos a trabajar, sean como sean las clases, online o presenciales o semipresenciales.
La última indicación es relativa a la reflexión que hemos de hacer los profesores y para eso necesitamos el feedback que nos den los estudiantes. Podemos pasar el quiz durante el transcurso de la asignatura para saber qué va bien y qué no va tan bien. Y también una encuesta a final de curso donde recabar información más completa y más detallada, ¿no? Sobre todo, sobre cómo ha funcionado todo el semestre. Bien, estamos acabando de leer el prospecto, ¿verdad? Llega la parte que, pues ser la última no es la menos importante, ¿m? Y es qué ha ocurrido en los ensayos clínicos realizados. Bien, para ello les mostraremos algunos resultados obtenidos en la encuesta de final de curso de una profesora vacunada. En relación al posible efecto adverso de no hacer las tareas semanales, vemos que la dedicación fuera de clase está entre 3 y 5 horas, que además se corresponde con las horas de trabajo personal que implica el crédito de CTS. En cuanto al posible efecto adverso de que la asignatura requiera tiempo que hay que robar a otras asignaturas, vemos que más del 80% de los alumnos contesta que no ha sido así. Y en cuanto al posible efecto adverso de que el alumno no llegue a aprender lo suficiente, vemos de nuevo que más del 80% dice haber aprendido mejor así, siendo un 5% los que dicen haber aprendido peor. En este caso eran 39 respuestas y eran 2 personas. Y bien, ya que hablamos de una vacuna, para cuando no se puede hacer la docencia presencial y hay que pasar a la docencia online o a la docencia semipresencial, veamos la percepción de los voluntarios que se sometieron a este ensayo clínico de la profesora vacunada. Les preguntamos qué valoración hacían sobre la manera en que se había hecho la adaptación a la docencia y la evaluación no presencial. Bien, hacemos un repaso rápido. Aquí está una muestra representativa. Creo que la asignatura se ha adaptado muy bien, ya que desde el principio de la asignatura había parte del trabajo que ya había que hacerlo en casa. Me ha parecido muy acertada la forma en que se ha adaptado la asignatura a estos tiempos difíciles. Los alumnos lo han agradecido, además de que la asignatura tiene un formato que permite una fácil adaptación a la vía telemática. Creo que en comparación con otras asignaturas, al menos aquí sabíamos cómo se nos evaluaría y teníamos claro qué había que hacer, además de que se ha dado clase, lo cual se agradece. Pues la verdad es que es la que mejor se ha adaptado de todas, las asignaturas, por la forma de impartir docencia que tenía, así que una evaluación muy positiva. La docencia online me ha parecido súper acertada, incluso mejor que la presencial. Bueno, quizá esta no tendría que haberla puesto, pero vale. Ha sido la mejor clase sin duda. Muchas de las asignaturas se resignaban a subir PDFs o vídeos o que dejaban de entendimiento. Al hacer las clases en directo las hace mucho más productivas. Muy buena. Los profesores han confiado en nosotros para seguir las clases regularmente, llegar preparados al examen, que con el trabajo que hemos realizado desde el inicio hasta el final del curso han podido ver si hemos aprendido o no. Es de las mejores asignaturas que se han adaptado. Las clases eran prácticamente iguales que antes, vean ustedes. Y bueno, el cambio a docencia online casi ni se ha notado. Bien, desde luego que aun estando vacunados ha habido que incorporar novedades en la gestión pues, del aula virtual, acostumbrarnos a la plataforma, Google Meet, pero nuestros alumnos sabían lo que estaba pasando y bueno, pues realmente están contentos y han aprendido, dicen haber aprendido de verdad. Bien, como alguien nos dijo, esta expresión gamer, que si no saben lo que significa, pues ya lo pueden estar buscando. Y bueno, pues finalizo mi intervención con estas últimas recomendaciones. Ahí tienen el enlace para acceder a la guía rápida y bueno, pues unos cuantos enlaces que he dejado también accesibles. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Merche, por tu presentación. Entonces, le voy a pasar la palabra al segundo ponente, en este caso al profesor Martín Llamas, que nos va a hacer una presentación titulada Flip Classroom, caso práctico en la asignatura de arquitectura de ordenadores. Martín, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, primero voy a ver si realmente tengo control sobre la pantalla y efectivamente parece que sí. No sé si veis ya la presentación. Sí, agradecería una argumentación. Sí, la vemos. Ahora sí, Falta simplemente poner la pantalla completa. Exacto.
Ajá. Bueno, Ya. pues entonces una vez comprobado esto, yo también me voy a poner por aquí el temporizador. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias a Merche por su introducción muy completa. Además, yo he aprendido mucho sobre Flipped Classroom y mi intervención va a ser más centrada en un caso concreto, en un caso práctico, en una asignatura, en este caso de arquitectura de ordenadores. Bueno, no hace falta introducir lo que es la clase invertida porque ya lo ha hecho y muy bien, por cierto, mi compañera Merche. Entonces, grosso modo, lo que se trata es de cambiar los roles de lo que hacíamos en casa, lo que hacía el estudiante en casa y lo que hace en clase. La experiencia que nosotros hemos hecho ha sido una asignatura que es arquitectura de ordenadores, que se da en el primer curso y en este caso en el segundo cuatrimestre en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo. Antiguamente, cuando empezamos nuestra práctica de Flipped Classroom, se daba en el primer cuatrimestre, pasó a segundo y bueno, se notó un poquito, no mucho. Para encuadrar la asignatura diremos que es una asignatura de 6 créditos ECTS. Tiene 3 créditos de teoría y 3 créditos de práctica. Nosotros hemos hecho la experiencia de clase inversa o invertida o Flipped Classroom solo en la parte teórica y lo hemos desarrollado en los 3 últimos cursos, el 17-18, 18-19 y este último 19-20. Vamos a empezar repasando simplemente lo que es el crédito ECTS porque tiene importancia en la implementación que hemos hecho de la clase Flipped Classroom en la arquitectura de ordenadores. El crédito ECTS, como todos sin duda sabemos, trata de describir todo el trabajo del alumno. Está más o menos, se cotiza, por así decirlo, entre 25 o 30 horas, es decir, 10 clases, 10 horas de clase, más 15, 20 horas de trabajo de estudiantes. Si eso lo llevamos a ver cómo se flipea, cómo se invierte el trabajo de clase y el trabajo en el hogar, en el hogar del estudiante, pues tendríamos que 2 horas de clases serían o se corresponderían con 2 horas de trabajo en casa del estudiante, con lo cual tú puedes invertir y decir, bueno, 2 horas, igual que tenía anteriormente. Lo que pasa es que ya no solo por intuición o por percepción, sino incluso con algún experimento que hemos hecho, podemos decir que realmente por 2 horas de clase, bueno, podemos estimar que el trabajo del alumno medio en casa es de media hora. Por lo tanto, si intentas invertir una clase, tienes que pensar en este ratio, en que realmente deberías de hacer que por cada media hora de clase que tengas y que vayan a visionar vídeos tengas 2 horas de actividad. Bueno, tendrías que tener en cuenta eso, que no se corresponde el que por cada hora de clase que tú des, el alumno va a trabajar otra hora. Entonces, nuestra propuesta se basaba en que una clase de 2 horas se convertía en 1 hora de visionados de vídeos en casa, más 1 hora de clase presencial, en donde de 10 a 15 minutos lo pasábamos en haciendo un ejercicio de evaluación y los otros 40 a 35 minutos era para dudas y ejercicios. Y a su vez, esa hora de clase de dudas, ejercicios, metodologías activas de trabajo en equipo para resolver ejercicios, etcétera, etcétera, se grababan también, de tal manera que luego eran puestas a disposición de los estudiantes. Y esta más que metodología, este modelo le llamamos clase inversa mixta, ¿no? Porque no era invertir todas las horas de clase por trabajos de alumnos. En la clase inversa mixta hemos visto que 2 horas se convierte en 1 hora de visionados en casa de los vídeos correspondientes y 1 hora de clase presencial. Pero desde el punto de vista del profesor resulta que las clases entonces de n alumnos se convierten en 2 clases de la mitad de alumnos. La carga de trabajo del profesor se sigue manteniendo, una clase de 2 horas se convierte en 2 clases de 1 hora, pero conseguimos que grupos que normalmente son masivos, porque estamos pensando en una asignatura, como he dicho antes, de primer curso, pues se convierten en grupos más reducidos y con lo cual es más tratable y más fácil hacer todo tipo de metodologías activas basado en trabajo en equipo.
La evaluación es una parte importante del modelo que nosotros estamos siguiendo, de nuestro modelo de clase inversa mixta. La evaluación se basa en ejercicios en clase que llevan más o menos de 10 a 15 minutos. La evaluación la llamamos entonces continua e intensa, ¿de acuerdo? Y podemos decir que de 12 semanas, grosso modo, que vienen siendo las clases inversas, la primera semana son 2 semanas de clase concentradas para introducir todo el modelo, nosotros vemos que por cada clase vamos a tener un ejercicio de evaluación. Con ello no hay examen final. Todos los ejercicios de evaluación que vamos realizando a lo largo del curso son acumulativos, se basan fundamentalmente en las últimas clases dadas, pero llevan siempre todo el contenido anterior. Con eso, bueno, tenemos una realimentación de lo que el alumno va haciendo. Ellos, a su vez, también tienen la realimentación de que realmente van viendo si lo que están haciendo se corresponde con los objetivos de aprendizaje. Y lo que hemos hecho en el último curso es, siguiendo recomendaciones suyas, es que, bueno, en vez de hacerlo tan intensa, semanalmente por cada clase, lo hemos hecho cada 2 clases. La grabación de vídeos es una parte muy importante de este modelo. Nosotros tenemos que dar todo lo que serían clases magistrales, lo tenemos que dar en vídeos, fundamentalmente en vídeos. Hemos probado ya hace años con metodologías de just-in-time teaching y cosas del estilo, en que los alumnos leyesen todos los contenidos de antes de la clase, pero no funciona, ¿no? Entonces, por eso nos fuimos a una evaluación continua e intensa, mediante la cual, bueno, les obligas a llevar la asignatura al día y ellos mismos en las encuestas reconocen que les viene mejor para comprender la asignatura. Entonces, una parte importante, como iba diciendo, es la grabación de vídeos. Vídeos que son todos de conceptos teóricos, pero que también pueden incluir algún ejercicio. Como máximo, y siguiendo recomendaciones de grabación de vídeos, pues son de 10 minutos, aunque bueno, no pasa nada por si alguno se excede. Y utilizamos cualquier tipo de sistema, bien el screencast, polimedia, grabación de clases reales y también mediante tablets, smartphones, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos muchos equipos para realización de vídeos, es decir, desde el típico smartphone, típica tablet, hombre, podemos tener una cámara de vídeos profeso, una GoPro, podemos tener pues cualquiera de los equipos también de ordenadores que normalmente o bien llevan ya una cámara integrada o se le puede acoplar una cámara. En cuanto a las metodologías de grabación, las que hemos utilizado nosotros pues es o bien la típica de utilización de diapositivas, fundamentalmente PowerPoint y similares, donde normalmente la imagen del profesor no aparece en el vídeo final y donde aparece un audio del profesor o se puede incrustar en algunas diapositivas. Un ejemplo típico pues podría ser este que aparece aquí, no sé si se oirá el vídeo, antes sí, en donde es, como bien veis, es la típica transparencia de PowerPoint narrada, ¿no?, por el profesor. Esta es bastante fácil, existen muchos softwares de captura de pantalla, bien el propio PowerPoint también te permite hacer la grabación de tu presentación. Tenemos también la captura de pantalla, pero no entendiendo sobre una captura de pantalla de ordenador, sino todo aquello que se puede grabar en la pantalla del dispositivo que estemos utilizando, sea este un smartphone o sea este también una tablet y no solo el ordenador. Por ejemplo, esto es un ejemplo de utilizar la pantalla de una tablet para, bueno, aquí debía aparecer el vídeo, para ir explicando. Aquí es un compañero el que lo va diciendo, va escribiendo y va explicando, ¿no? Ahora no se oye. Siguiente instrucción. De acuerdo. Y la siguiente, bueno, sería lo mismo, sería sobre una presentación en una tablet. Sino que las 3 que se utilizan son 3 registros. Sobre la cual vamos escribiendo algo. Este tipo de dispositivos no solo son muy válidos para hacer grabaciones de vídeo, para clase inversa, sino cuando tuvimos que dar clase online, para dar clase a esa clase online, el disponer de este tipo de dispositivos, pues emulaba de alguna manera la típica pizarra, ¿no? Sí.
Vamos a pasar al siguiente. La otra es grabación del profesor, donde el profesor, ya sea una parte del mismo o en su totalidad, aparecen en el vídeo, ¿no? Bien como dando una clase con la posible ayuda de una pizarra, de un encerado, o dando una clase real con alumnos. La ventaja es que está la aportación por parte de los alumnos, pero el inconveniente es la grabación del audio y del vídeo. Esta es una grabación hecha en el despacho, en donde, bueno, yo tengo una pizarra en el despacho y puedo grabar allí pues cualquier vídeo con pizarra. La ventaja, que no necesito gran equipo, bueno, ahora lo veréis, este es mi despacho, ha salido tal cual es, un poco desordenado, pero este es el iPad que yo utilicé para hacer estas grabaciones de vídeos, ¿no? Entonces, con un equipamiento fácilmente asequible por todo el mundo, pues tenemos la posibilidad de poder realizar estos vídeos. Esto ya es un equipamiento que no todo el mundo puede tener. Hasta ahora, todos los ejemplos que hemos visto han sido ejemplos de equipamiento que está al alcance de cualquiera. Este es un equipamiento de grabación de clases reales que se llama Matterhorn, con la particularidad de la implementación que se hace, que es Gallicaster. Matterhorn es un proyecto europeo y es de hardware libre, es un proyecto abierto. Y como veis, bueno, pues la clase tiene una serie de micrófonos, tiene una pantalla y tiene luego, en este caso, pues un proyector donde van las diapositivas, las típicas del PowerPoint. Y aquí o bien tiene una pizarra entera o en nuestro caso tiene una pizarra digital y una pizarra normal tipo Veleda. La pizarra digital en la última versión la hemos quitado porque no aportaba gran cosa, por lo menos para nuestros objetivos, ¿no? Y esto es como se ve de cara del interfaz de Matterhorn. Lo bueno que tiene este sistema, que bueno, esto ya es, tiene que instalarlo la propia institución, no es una cosa que puede instalar el profesor, pero lo bueno que tiene es que te permite ver, por una parte, lo que estás exponiendo en el proyector y por otra parte, bueno, todo lo que es el encerado y todo lo que está haciendo el profesor. Y luego te permite la navegación de transparencia a transparencia. Tú puedes ir a las partes del vídeo navegando transparencia a transparencia y te permite también tener una serie de estadísticas sobre las partes que se han visionado. Esto a nosotros nos sirve para grabar, es lo que hacemos, las clases reales es grabada con este sistema. Nosotros, de hecho, llevamos grabando clases reales desde el curso 2010-2011 y, bueno, nos ha servido para depurar algunos de los vídeos que hemos tenido que hacer y, como os decía, pues seguir grabando las clases reales, esa clase que damos, donde tratamos de emular pues esos ejercicios que los alumnos, ese trabajo que los alumnos deberían hacer en casa, ¿no? Bueno, y aquí tendríamos una grabación que lo vamos a pasar. Este es otro ejemplo de vídeo polimedia que seguramente muchos tendréis, pero que también necesita de un estudio. Es decir, es algo que ya está más allá del alcance del profesor, es algo que te tiene que proporcionar tu institución. Bueno, en cuanto a las recomendaciones para la creación de vídeos, fundamentalmente hay que hacer un guión. Tenemos que hacer pensar en duración de vídeos de preferiblemente menor de 10 minutos, aunque no pasa nada porque alguno se sobrepase. Y luego dividir en escenas o partes, incluir pausas, silencios, transiciones, porque así vamos a dar una imagen de dinamismo, vamos a facilitar la reutilización y también la facilidad de edición. El guión es fundamental porque no se trata de coger y grabar la clase que nosotros daríamos de forma presencial. A forma de anécdota, podría comentar que en el foro de la universidad, cuando tuvimos la pandemia, pues uno de los profesores descubrió que se podía grabar la clase con PowerPoint. Y todo orgulloso, pues había comentado que había grabado su clase de 1 hora en un vídeo que apenas ocupaba 1 giga y algo. Y bueno, claro, una clase de 1 hora con un vídeo que ocupa 1 giga y algo, en fin, no es lo mismo una clase real que una clase que el visionado de un vídeo. Por eso hay que tener como objetivo que esa duración sea como mucho 10 minutos y tener un guión, porque hay ciertas cosas que uno dice en clase en tiempo real y tiene digamos, la realimentación de la clase, de la expresión que ve en la clase, es contar un chiste, cualquier cosa de este estilo, y otra cosa es un vídeo que tiene que ser visionado en cualquier lugar. Entonces, podríamos resumir que habría que ir al grano.
Lo de las transiciones entre las diversas partes del vídeo, pues es muy importante porque, a ver, intentar hacer un vídeo de una sola vez es complicado. Normalmente basta que tú quieras hacer un vídeo para que te equivoques. Si tú lo vas haciendo en partes, bueno, si te equivocas, lo único que tienes que hacer es intercambiar o quitar una de esas partes, ¿no? Entonces vas uniendo esas partes con cualquiera de los softwares de edición de vídeos que existen, ya sea en entornos Windows o en entornos Mac, y tienes tu vídeo completo. Pero es que además puedes hacer varias partes del vídeo con diversas metodologías, lo cual lo que haces es conseguir retener más la atención de tus alumnos, ¿no? Yo puedo hacer un vídeo, una parte que sea con pizarra, otra con una captura de tablet, volver a la pizarra y con captura de ordenador. Los uno y tengo mi vídeo, ¿no? Y puedo incluso importar partes de vídeos de otros vídeos, ¿no? Y entonces puedo poner uno que sea mío, otro que sea importado, otro mío, etcétera, etcétera. Y como decía antes, si yo tengo que sustituir cada uno de ellos porque me ha salido mal, pues solo es una parte, no es el vídeo entero. ¿De acuerdo? Como ejemplo de transiciones, ¿no? Y de mezclar distintas metodologías, pues aquí tenemos un PowerPoint en donde tenemos una transición a profesor, ¿no? Y tenemos aquí otra donde es una captura de tablet con profesor, ¿no? Así que enviarlo aquí y terminar el super. Este es mi compañero Fernando Miquich. Y bueno, en la pandemia, ¿cómo nos adaptamos a la pandemia? Bueno, pues la verdad es que fue muy fácil. Los vídeos visionados en casa siguió exactamente igual, ya estábamos preparados, en eso los alumnos pues nos felicitaron, mira qué bien, está preparado para la pandemia. La clase presencial hubo que sustituirla por una clase virtual en donde tratamos de ser muy interactivos, no puedes hacer exactamente lo que hacías en la clase presencial. Es decir, para mí una de las cosas importantes de Flipped Classroom es que da todo el valor a la clase presencial, optimiza realmente lo bueno de la docencia, que es esa presencialidad. Y todas aquellas cosas que se puedan automatizar, pues se automatizan aparte, como pueden ser pues, los vídeos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la clase presencial, pues teniendo en cuenta estas cuestiones, pues intentamos hacer que esa hora de clase pues, fuera lo más interactiva con dispositivos de tablets que pudieras escribir pues como puedes escribir en una clase normal y corriente, ¿no? Y luego hicimos una evaluación continua intensa, en este caso a través de test multi-choice vía Moodle, porque no podíamos hacerlo como era nuestro estilo, que era a través de pequeños ejercicios con respuestas abiertas, ¿no? ¿Cuál fue la opinión del alumnado? Pues ahora, recientemente, aparte de esto, el estudio respondieron 66 estudiantes, que es prácticamente la de los que fueron a clase, ¿de acuerdo? Entonces, como os dije antes, los vídeos, bueno, siguió igual, fue una buena apreciación, igual que la clase presencial. Los exámenes multi-choice vía Moodle no les gustó mucho a los alumnos. ¿Por qué? Porque te da muy poco tiempo, estamos haciendo con banco de preguntas, tienes un tiempo muy limitado para hacer esos exámenes, es la base, digamos, para intentar minimizar el coste de que pueda haber una copia, y eso a los alumnos no les gustó mucho. Bueno, a mí tampoco, pero era lo que había y era como lo teníamos que hacer. En cuanto a la utilidad de los formatos de los vídeos, yo aquí os he resumido un poco la apreciación de estos 3 últimos cursos. Va del 17-18, 18-19 y 19-20. Si os fijáis, lo que más les gusta es la combinación de ambos, de profesor y pizarra y captura de pantalla de PowerPoint. Y también, curiosamente, la grabación en aula. Nosotros tenemos bastantes vídeos de grabación de aula durante estos 10 últimos años, ¿no? Lo que hacemos es comprimirlos, o sea, más que comprimirlos, acortarlos. No coger y decir, toma una clase de 50 minutos, sino toma este ejercicio que fueron 10, 15 minutos. Fijaros que este año, bueno, hubo una bajada de la captura de pantalla de PowerPoint y una subida de todo lo que fuera más o menos interacción, ver al profesor, ¿no? Y yo creo que eso es un efecto de la pandemia. En cuanto a la utilidad de los vídeos clases grabadas, bueno, ¿qué fueron más útiles? Si las clases grabadas igual de útiles o más útiles los vídeos. Bueno, como veis, son más útiles los vídeos.
Las clases igual de útiles, pues también hay un porcentaje alto, todo esto son porcentajes que opinan que sí, que más o menos son igual de útiles, pero en los 2 últimos cursos hay una mayor apreciación de que también les gustan las clases grabadas. En cuanto a los dispositivos donde prefieren ver los vídeos, pues obviamente, como podéis ver, es en el ordenador. Fundamentalmente el 90, más del 90% en el ordenador. Luego le sigue, pero muy, muy, muy de lejos, tablet y smartphone. A ver, esto no era algo que podías contestar a uno de los dispositivos, podías contestar a más de un dispositivo. Y en cuanto a las herramientas de tipo de examen, nosotros solíamos hacer los exámenes mediante una herramienta que te permitía hacer exámenes de respuesta abierta, y aquí los tuvimos que hacer con tipo test de Moodle. Entonces, bueno, como veis, hay un 16% que les da igual hacerlo en un formato o en otro, pero hay unos que prefieren Moodle y otros que prefieren, Fightick, lo que es Moodle, perdón, y esto, digamos, el esquema antiguo. Y bueno, ya como conclusiones, y así ya termino, pues lo único, podríamos concluir que Flipped Classroom se adapta muy bien a la enseñanza online, pero hay que advertir, ¿no? Porque uno puede colegir la falsa impresión de que, ala, voy a hacer ya la Flipped Classroom, que es una cosa de coser y cantar, ¿no? Y bueno, generar los vídeos requiere su tiempo, hay que diseñar bien el guión, hay que elegir la modalidad de vídeos y hay que grabarlos, y todo eso lleva su tiempo. O hay que utilizar otros vídeos que estén hechos por otros profesores, que también lleva su tiempo elegir los más adecuados. Solo hay que cambiar la clase presencial a clase online, y bajo nuestro punto de vista, en nuestra modalidad en que tenemos un gran uso de evaluación continua, porque es evaluación continua intensa, lo hacemos cada 2 semanas, pues hay que cuidar muy bien las herramientas de exámenes. Aquí tenéis una serie de artículos recomendados sobre este tema, sobre nuestras experiencias. Yo lo dejo ahí, como está grabado, bueno, pues podéis tomar nota de ellos, y si lo queréis, pues yo os lo puedo enviar tranquilamente. Me mandáis un mail y ya está. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para todas las preguntas que deseéis formular. Pues muchas gracias, Martín. Muchas gracias a los 2 ponentes. Bueno, como podéis ver, si habéis estado atentos, hay mucha información relacionada con la clase al revés y muy diversa. Yo creo que se han visto 2 experiencias que implementan de forma diferente una misma metodología. O sea que aquí hay muchas cosas que se pueden aprender. Y lo que voy a hacer es pasar a plantearle pasamos al turno de preguntas, y les voy a plantear a los ponentes algunas de las preguntas que han ido surgiendo en el chat. Por ejemplo, para Merche, una pregunta es, si ponemos nota por la preparación de clase y no la preparan, ¿qué hacemos? No podemos hacer la clase como la teníamos prevista. Además, ¿cómo pueden recuperar la nota? ¿Pueden pasar los alumnos y no preparar la clase? Y otro detalle, o sea, ¿cómo recuperan esta nota? A ver, en nuestro caso, la evaluación continua es evaluación continua y no es recuperable. Entonces, lo tenemos puesto en la guía docente. Hay una parte de la evaluación continua que está en las actividades de antes de clase, y hay que hacerlas honestamente, porque si se tienen actitudes deshonestas, entonces no puntúan. Y ya está. Entonces, vamos, es que en la universidad te hagan recuperar la evaluación continua es un poco, desde mi punto de vista, incoherente, ¿no? La evaluación continua se utiliza para que el alumno tenga feedback sobre su desempeño y sepa si va bien, si no va bien. Y bueno, pues se ha decidido darle puntos porque se le dé puntos, pero que encima eso tenga que ser recuperable, pues bueno, no sé, eso es lo que te están haciendo, es poner dos itinerarios de evaluación. Eso es lo que están haciendo, que trabajéis el doble, que tengáis 2 itinerarios. Uno para los que quieren hacer la asignatura de manera continuada, y otra para los que quieren hacer la asignatura sin esa continuidad. Con lo cual es incluso mejor, porque tú puedes tener alumnos que elijan ir a la evaluación final sin la evaluación continua, y ya te estás quitando gente del medio que no va a hacer esa evaluación continua y que no te va a dar trabajo. ¿Yo qué haría en ese caso? Yo lo que haría es, más que la evaluación continua sea recuperable, ya que me están obligando a hacer un itinerario, yo lo que haría es que los alumnos tengan que aprobar todos los resultados de aprendizaje de la asignatura, todos los resultados de aprendizaje.
de manera que tú pongas una evaluación para cada resultado de aprendizaje y que todos ellos te los llegue a demostrar al mínimo que tú consideres. Y entonces, ¿quieren seguir ese itinerario? Que lo sigan. ¿Quieren seguir el itinerario de evaluación continua? Pues que lo sigan. Pero te están obligando a hacer los itinerarios. Eso es como lo veo yo. Vale, de acuerdo. Y relacionado con esto mismo, y por tanto también para Merche, una cosa es si se dan o no se dan puntos por lo que se hace antes, y otra cuestión así general es, se supone que el Flipped Classroom se basa fundamentalmente en que los alumnos hayan trabajado antes y vengan con el trabajo hecho, si no, no funciona. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si un porcentaje no despreciable de tus estudiantes vienen y no han hecho el trabajo antes? ¿Cómo puedes dar la clase? Es que no das la clase. La cuestión es esa, que a ver, el darle la vuelta a la clase realmente es lo que os comentaba al principio, no es el Flipped Classroom pensando en que eso lo vean en casa y luego vengan aquí y yo les vuelvo a explicar lo que han tenido que ver en casa. No se trata de eso, se trata de que durante la sesión de clase, por una parte, yo, por ejemplo, lo que hago, como tengo 2 horas de clase, la primera hora corrijo lo que han hecho en casa y si alguien no ha preparado la clase, es que aunque venga, no va a entender nada, porque yo corrijo lo que ellos han hecho en casa o corregimos juntos lo que ellos han hecho en casa, con lo cual no hacer la tarea previa es una elección del alumno y venir a clase sin haberla hecho, pues también es una elección del alumno porque no le sirve para nada. Porque además lo que se hace en clase no puntúa, no sirve para nada para sumar nota. ¿Qué hago en la segunda parte de la clase? ¿Qué es lo que no he podido hacer en la docencia no presencial? Hacemos más ejercicios, eso no lo hemos podido hacer, pero esos ejercicios que hacemos de más, para poderlos hacer en el aula con tus compañeros, necesitas haber hecho lo de antes, si no, ¿qué haces? Estar allí como una seta. Entonces, la gente que elige no hacer nada no va a venir nunca y luego, pues a lo mejor intenta aprobar el examen, porque esta evaluación continua, como no es recuperable, tampoco tiene un mínimo para aprobar. Si estamos pensando en que hacemos esto y no van a hacer los alumnos las cosas, nos estamos poniendo, desde mi punto de vista, estamos basándonos en una creencia, ¿no? Yo os invito a pensar, si lo he hecho alguna vez y no me ha funcionado, voy a reflexionar qué es lo que hice mal, porque seguro que hice algo mal, ¿vale? Diseñar mal la actividad o ver que en clase, ¿o cuántos lo habéis hecho? Estos pocos, voy a explicar lo que no habéis hecho, ¿vale? Entonces, hay algo que se ha hecho mal. Eso es lo que hay que tener claro. Pensar qué he hecho mal. Por eso es importante preguntar a los alumnos por qué no está funcionando. Pero claro que funciona, pero hay que diseñar bien las actividades. No solamente es darle la vuelta a la clase de que eso lo hagan en casa. De acuerdo, gracias. Bueno, pues una pregunta para Martín que me ha parecido muy interesante. De hecho, es una cosa que yo quería preguntar también y está relacionada con el tema de los vídeos, porque yo veo, cuanto más leo de cosas relacionadas con el Flipped Classroom, parece que necesariamente el Flipped Classroom está asociado a que tiene que hacerse algún vídeo, tienen que hacerse vídeos para... Ya lo sé que no, pero espero que conteste Martín. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, vale, parece que hay que hacer vídeos antes para que los alumnos los vean y luego ya se hacen otras cosas en clase. Entonces, la pregunta es, ¿solo se hacen vídeos? ¿No se puede hacer otro tipo de cosas? ¿No hay otro material que se les puedan dar o no se les da otro material para leer o se les pide hacer cosas con el material que han leído o con los vídeos que han visto? Sí, no, por supuesto, hay más material y hay libros en formato Creative Commons, hay apuntes, pero a ver, la modalidad que nosotros estamos empleando es clase inversa mixta. Entonces, al principio ya lo comenté, y es que realmente lo que estamos haciendo es sustituyendo la clase magistral que el profesor daría por una serie de vídeos que al alumno le cuenta como esa parte de la clase magistral. Nosotros hemos hecho experiencia ya otros años de lo que, sí, clase inversa o lo que se puede llamar también el just-in-time teaching, ¿no? El de explicar justamente aquello que los alumnos tienen dudas porque previamente los alumnos se han mirado todos los contenidos de la clase. Pero, bueno, la efectividad es que al final solo 1 o 2 leían todos los contenidos de la clase. Entonces, haciendo esa evaluación continua todos los días, en este caso cada 15 días, tú estás asegurando de que los alumnos han hecho todo el trabajo que tenían que hacer en casa y también han seguido las clases, porque tú vas evaluando continuamente. En nuestro caso, por lo que dicen aquí en el chat,
en nuestra universidad un alumno puede escoger por ir por evaluación continua o por examen final. Pero una vez que escoge ir por evaluación continua, tiene que seguir por evaluación continua. No es que, bueno, yo empiezo por evaluación continua y luego al final, si me he ido mal, voy al examen final. No, eso en todo caso será el examen que aquí llamamos de segunda oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que la experiencia nos demuestra es que los vídeos sustituyen a las clases magistrales, simplificando. Indudablemente que hay otro material y que lo pueden ver y que de hecho se les da, pero fundamentalmente el material que los alumnos aprecian más son los vídeos, porque está sustituyendo las clases presenciales por esos vídeos. Y por lo menos en lo que a nosotros respecta, en estos 3 últimos cursos, yo no lo puse ahí en las transparencias porque lo quería decir de viva voz, pero realmente más de la mitad, mayoritariamente un 70% está de acuerdo con el modelo seguido. Consideran que aprenden más que con el otro modelo. Bueno, eso se vio mejor aún hace 2 cursos cuando hicimos el típico grupo de control y el grupo experimental, ¿no? Y entonces se vio que realmente los alumnos que seguían por el modelo de clase inversa pues obtenían mejores resultados que el que iban por las típicas clases magistrales. Yo creo que en ese sentido, bueno, hay que ver luego también la asignatura. Cada asignatura es un mundo, ¿no? Y hay que ver en qué curso estás dando la asignatura. No es lo mismo dar un curso en una asignatura en un curso de primero que darlo en tercero o cuarto, en los últimos cursos, donde ya el estudiante es mucho más maduro, mucho más responsable, ¿no? De acuerdo, gracias. Mira, otra pregunta para Martín también, porque en la presentación me ha parecido entender que comentabas que la encuesta esta, las encuestas las habían contestado como 66 alumnos o algo así, Sí. Que no sé si has comentado que eran como la mitad, una cosa así, de los que asistían o de los lo he que entendido mal. Últimamente a clase online. El máximo de asistencia, el máximo de asistencia que tengo apuntado son 130 más o menos. Claro, es que Tengo más esa es mi pregunta. pero... Claro. Mi pregunta es, o sea, esto, digamos, si ha sido en el online o en el presencial, ¿también tenéis en este tipo de clases hasta 120 alumnos en este tipo de Tenemos más. O sea, los alumnos que han podido empezar el curso, ten en cuenta que nosotros seguimos el modelo, digamos, de Flipped Classroom normal, pues hasta el 15 de marzo, ¿no? Desde mediados de enero o finales de enero hasta el 15 de marzo. Empezarían sobre 165 alumnos, al final 130 en clases online. Vale, entonces entiendo entonces que sí que se puede implementar este tipo de metodología con un montón de alumnos, con más de 100, o sería mejor tener grupos más pequeños para poder implementarla mejor. Cuanto más pequeño sea el grupo, mejor. Pero nosotros una parte de, digamos, de esta metodología, de este modelo, ¿no? No me gusta llamarlo metodología porque también es un modelo, ¿no? Porque luego en la hora de clase presencial tú puedes emplear varias metodologías o cualquier metodología. Entonces, Flipped Classroom es más bien un modelo, más que una metodología. Entonces tú en este modelo, en la clase presencial, claro, mientras menos gente tengas, más metodologías puedes emplear. Si quiero hacer trabajos en equipo, no es lo mismo tener 60 alumnos en clase que tener 30. Con este modelo lo que hago es que en vez de tener 3 grupos de clase de teoría, tengo 6 grupos. En vez de tener 60 alumnos en cada grupo, voy a tener 30 alumnos y de media. Y con 30 alumnos puedo hacer unas metodologías más interactivas que hacerlo con 60. ¿Qué ocurre? Si con la pandemia, pues obviamente estas cosas se fueron un poco al traste, porque como dije en mi presentación, yo creo que lo mejor que tenemos los docentes es la presencialidad y es algo muy valioso y entonces realmente lo tenemos que emplear para cosas que sean también valiosas. Hacer una clase magistral, bajo mi punto de vista, no es muy valioso, por lo menos en la mayoría de los casos, porque puede ser sustituida por vídeos. Entonces vamos a emplear estas horas presenciales que nos quedan en el modelo para realizar, pues eso, trabajo en equipo, resolución de problemas en equipo, etcétera, etcétera. Claro, si tú lo haces ya con online, eso es más complicado, pero de alguna manera suple
lo que el alumno está acostumbrado al modelo tradicional. Porque una de las cosas también que convendría aclarar, no sé si a Merche le pasa en su escuela, yo en la mía, realmente yo juraría que es en todo el grado, el único que hace hoy por hoy Flipped Classroom soy yo en mi asignatura. En el resto de asignaturas no hacen Flipped Classroom. Entonces, la comparación del alumno es frente al resto de las asignaturas. A ver, aunque sea echar balones contra mi tejado, ¿no? Yo diría que la buena acogida de este modelo ante la enseñanza online de emergencia que todos hemos tenido que abordar ha sido porque yo creo que las otras asignaturas se han adaptado peor. La nuestra ya estaba muy pensada en tener todo este material online. De acuerdo. Bueno, quedan unas cuantas preguntas más en el chat, pero como se nos acaba el tiempo, formularé quizá un par. Os pediría que respondierais de manera breve antes de cerrar el seminario. Pues, Merche ha comentado, y creo que los dos habéis comentado, que claro, ahí en clase, o incluso antes de la clase, sí que a veces hay que preparar cosas en base a lo que los alumnos hacen o entregan. Los alumnos preguntan dudas y hay que darles feedback. Y la pregunta es, ¿hay tiempo para todo eso o te pasas un montón de tiempo pudiendo preparar esto antes de clase o no lo haces con todo, no lo revisas todo? ¿Cómo se puede hacer esto de antes de clase, lo que se llama el just-in-time teaching, ¿no? Que antes de clase tú puedas ir revisando las cosas y dando feedback. Cualquiera de los dos o los dos. Merche, si quieres empezar tú. Vale. Sí, bueno, empieza. A ver, yo, por ejemplo, cuando empecé a utilizar los cuestionarios estos de Socrative, pues el primer año que empecé a hacer los cuestionarios, porque en algunas clases, depende de qué estamos trabajando, me vienen mejor los cuestionarios o me viene mejor yo resolver el ejercicio. Entonces, cuando me puse a prepararlos, ese año sí que me costó, porque miraba todas las soluciones que habían hecho los alumnos y en función de eso me iba inventando las preguntas. ¿Qué pasó el siguiente año? Pues que el mismo cuestionario me servía. ¿Por qué? Porque los errores son siempre los mismos. Entonces, ni siquiera necesitas preparar eso. Simplemente el mismo cuestionario que tienes hecho. A los alumnos sí que les impacta que tú veas su tarea hecha antes de la clase. Pero yo ni siquiera las veo todas. O sea, yo he hecho un vistazo rápido, le pongo una carita, le pongo un pequeño comentario y ya está. Yo suelo tener clases a las 3 de la tarde, pues bueno, a lo mejor pues a las 12 de la mañana, de 12 a 2, pues me pongo a mirarlo y ya está, ¿no? Quiere decir que realmente un profesor que tuviera que preparar una clase, prepararla bien, no contarlo de siempre, pues a lo mejor necesitaría invertir tiempo. Aparte de que hay que invertir tiempo en la docencia, no solamente en la investigación, porque la docencia también es trabajo. Por lo tanto, realmente, si estamos pensando que el alumno aprende por lo que el alumno hace, no vamos a estar pensando en lo que hacemos nosotros. Si lo que es importante es que el alumno haga cosas antes de clase, intente entender las cosas, intente hacer el ejercicio para luego en clase corregirlo, es verdad que si se lo miras le impacta mucho, pero es que a lo mejor si no se lo miras le va a impactar igual, porque yo tengo alumnos a los que no me da tiempo de ponerles un comentario porque pongo el comentario en función de la hora que han entregado y a la gente sigue trabajando igual, ¿vale? La cuestión es cómo lo pensamos. De acuerdo. Sí, yo Martín, estoy no de sé si acuerdo quieres con lo que comentar. dice Merche, porque los errores de un año son prácticamente los mismos. O sea, hombre, hay algún año que algún alumno te sorprende con una pregunta original, ¿no? Y bienvenido sea. Pero ahí la experiencia del profesor, pues indudablemente es muy valiosa. En nuestro caso, el grabar las clases reales también te ayuda mucho porque sabes en qué parte la gente suele repetir más la clase, suele verla más y entonces sabes que esa clase, pues, o esa parte de la clase es más importante o más difícil de entender o quizá tú lo has explicado peor. Pero también al hilo de esto que comentabas, nosotros un año hicimos una experiencia típico de just-in-time teaching, ¿no? Es decir, de que justo antes de la clase nos dijeran, ¿qué dudas tenéis? Y bueno, al final acababan respondiendo los 2 o 3 de siempre. El resto de la gente, el resto de los alumnos no respondía. Yo por eso, y al hilo también de lo que comentaba alguno de los participantes aquí en el chat, claro, de qué pasaría si todo el mundo hiciéramos igual, si todo el mundo hiciéramos Flipped Classroom. Claro, eso es algo que indudablemente hay que medir muy bien y nosotros, de hecho, por eso
lo que hacemos es computar como una hora de clase el visionado de vídeos, ¿no? Porque si tú realmente vas a invertir la clase completamente, necesitarías de unos alumnos muy, muy responsables y muy trabajadores. Y nosotros, como hace 4 o 5 años hicimos ese experimento, y la apreciación general de los estudiantes es que era muchísimo trabajo. Pero era muchísimo trabajo porque realmente les estabas obligando a seguir el crédito ECTS. Es decir, que por cada hora de clase hubiera una hora de trabajo en casa. Ya no decimos 1 hora y media, que sería lo típico. Y eso, bueno, yo creo que hay que tener siempre muy en cuenta el tiempo de trabajo que le va a dedicar el alumno para no sobrepasar al alumno medio. De acuerdo, gracias. Bueno, y una última pregunta que creo que va más bien dirigida a Martín, porque creo que ha comentado que no hacen examen final, sino que van haciendo evaluación continua con una serie de test que van haciendo durante las distintas sesiones. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la evaluación continua si un alumno falta a una clase de forma justificada y no puede realizar ese test? ¿Se le computa de alguna forma? No, nosotros en la universidad, por lo menos en nuestra escuela, hemos llegado al compromiso, todos los cursos, de que todas las tareas y todos los ejercicios de evaluación continua son no recuperables. Para eso está el examen final. Ahora, yo lo que les explico a los alumnos es lo siguiente. Vamos, aunque no es exactamente el método que nosotros seguimos, pero tú imagínate que son 6 ejercicios a media aritmética. Si tú sacas 5 en cada uno de los 6, obviamente vas a tener 5. Y si faltas a uno, vas a suspender, porque sería 5 por 5, 25, entre 6 a un 4, ¿no? Pero si tú sacas un 6, hombre, aunque faltes a uno, vas a aprobar. Claro, si tú vas al aprobado justito, pues a la mínima vas a fallar. Pero si tú vas a una nota normal, 6, 7, te puedes permitir el lujo de fallar a uno. Es más, es que luego en la práctica se ve, que es una de las cosas que nosotros también queremos corregir, que cuando el alumno ha obtenido su nota esperada, que es normalmente el aprobado, pues pierde interés en el resto de ejercicios porque ya ha conseguido el aprobado. De acuerdo, perfecto. Bueno, creo que no nos queda tiempo para más preguntas concretas, pero sí que me gustaría, antes de cerrar y despedir, darles un último turno de palabra a los dos ponentes por si ambos en un minuto quieren resumir algo, comentar algo, la idea principal de lo que han comentado o presentado. Entonces, si acaso, empezamos por Merche. Bueno, pues yo mi resumen es que realmente es lo que decía Martín, esto no es una metodología, esto es un modelo que está plagado de metodologías. Entonces, pues todas esas cosas, si no estás habituado a utilizarlas, pues tienes que aprenderlas, las tienes que poner en práctica. Puede que tengas muchas creencias y en las que sean un sesgo a la hora de poner las cosas en práctica. Entonces es bueno tener mucha formación y además compartir experiencias con los compañeros, como se está haciendo aquí, que mientras estamos aquí hablando en el foro, la gente se está ayudando unos a otros, ¿no? Entonces ese tipo de foros son súper importantes. Sí, bueno, yo simplemente añadiría lo que dijo Merche, que animaría a la gente a intentar. A lo mejor no es posible hacerlo todo de un golpe, pero sí puedes ir a hacer poco a poco, porque esto tampoco lo puedes implementar de la noche a la mañana, ¿no? Lleva su tiempo, pero si tú haces el esfuerzo de ir flipeando parte de las clases, bueno, pues vas viendo que no es tan complicado, le coges el tranquillo, pues como todo en la vida, ¿no? Es cogerle un poco el tranquillo y vas viendo que, bueno, realmente es agradecido, realmente empleas tiempo que también vas a emplear de otra manera en la docencia, pero yo creo que es bastante agradecido. Yo animaría a la gente a que empezara a flipear. O no a flipar, ¿no? A flipear. También, hombre, si se pueden las dos cosas, mejor. Perfecto. Bueno, pues creo que llega el momento de cerrar este seminario. Entonces quiero dar las gracias a los dos ponentes que hemos tenido hoy y, de hecho, como este es el último de este ciclo de seminarios, de este primer ciclo, quiero agradecer a todos, a los 6 ponentes que hemos tenido a lo largo de estos seminarios y también, obviamente, a todos a los que han asistido.
Y bueno, el que sea el primero no significa que sea el último. De hecho, es posible que no sea el último, probablemente no será el último ciclo, aunque sí antes de agosto, porque creo que nos merecemos ya unas vacaciones, pero nos estamos planteando, quiero dar las gracias tanto a Óscar Bonastre como a Faraón Llorens por esta iniciativa de este ciclo de seminarios en colaboración en la que le han colaborado AENUI y ECUBO, y esto lo tenemos abierto para poder organizar en el futuro otros ciclos sobre este tipo de temas u otros que puedan surgir, y recabaremos vuestras opiniones y sugerencias para poder adecuar los futuros seminarios a lo que vaya surgiendo, que no lo sabemos. El futuro es muy incierto, ¿no? Y ahora más incierto que nunca parece, así que ya veremos. Nos podremos ver después del verano. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos vemos.